¿Cómo va su día? Espero que estén bien, que estén a gusto, que todos estos acontecimientos que han ido ocurriendo en todo este mes de septiembre, aquí en México en el 2022, pues les haya dejado una sensación de bienestar. En lo que respecta a mí, me llenó mucho porque fui al Zócalo de México, del Distrito Federal de la Ciudad de México, en la que me di cuenta de ese gusto que tuvo la gente de volverse a reunir después de la pandemia, toda esa aglomeración de tantísima y tantísima gente que se junta en el Zócalo de la Ciudad de México en cada 15 de septiembre para oír el grito, para ver los espectáculos, porque llegan artistas. En esta ocasión llegaron los Tigres del Norte y fue una sensación muy placentera. Pues vamos a seguir hablando de la historia de Rusia, en la que habíamos visto cómo la sangre derramada en toda esta invasión, en todo este cerco que se había hecho alrededor de Leningrado, y toda esa gente que murió, que resistió y que se fueron llenando también de valentía, de que el pueblo saca lo mejor de sí para poder salir de esas situaciones. Pues sobre todo esta situación en la que acaban haciendo pues una cosa muy intensa, muy dramática en la Segunda Guerra Mundial, donde la batalla de Leningrado y la de Stalingrado fue en este tiempo en lo que se hizo pues esa sangre derramada, y que fue la producción donde las mujeres trabajaban haciendo tanques y haciendo armas. Era también una forma de apoyar a esa causa, porque ellos no tenían problemas de armas, ellos lo que tenían problemas eran de comida, y eso va a ir haciendo que se vaya desarrollando todo esto en Alemania sin que hubiera ayuda del invierno, porque saben ustedes que siempre ha sido ayudado en sus guerras Rusia por el invierno, pero en esta ocasión no. Ahora fue la gente donde tenían todo ese enfrentamiento con toda esta situación, y en la que van a salir adelante, donde van a morir más de 180 millones de gentes en esa batalla de Kursk. Toda esta situación, todos estos ataques que se estaban haciendo fueron aunados a poder lograr la voluntad de todos los rusos, en la que llegaron pues a lograr la victoria, y que se pudieron desarrollar toda esta situación en la que van a ir derrocando a todos esos soldados aniquilados, y que aquí va a ir haciendo pues las situaciones en las que van a conducirse de toda esta batalla de Kursk a la victoria. Aquí habíamos visto que van a empezar a tener que sacar a todos los alemanes en los que estaba involucrado todos los guafanes y divisiones de la SS, pero principalmente van a derrocar a toda esa tropa de élite en la que ya habíamos caído. Va a caer todo el nazismo, creando toda esa opresión sobre el Tercer Reich. Aquí todos se está pensando pues de que deberían de hacer otro frente para que pues los llevara a unirse a la Unión Soviética, toda esta situación, para distraer. Eso había pensado, para distraer, porque toda la carga estaba sometida en ellos. Aquí vamos viendo cómo todos esos enlatados de Chicago, que van a empezar a tener ese dominio y que van a darles alimento, les van a traer alimento, que van a realizar por todos los chihuiles que se van aliando y que van trayendo. Fíjense que esta palabra de los huichiles es un alimento,
Es un alimento en el que no se sabe exactamente su origen, pero dicen que posiblemente es originario de la Sierra de Ecuador. Es un alimento que se prepara con harina de maíz y queso envuelto en hojas de vegetales. Y, es como que fuera, que aquí en México lo conocemos como un tamal, pero en esa época les traían cosas enlatadas y les traían este tipo de alimentos. Aquí vamos a ir viendo todos estos aliados que se van a hacer a los soviéticos y que también los que traen ese alimento, pues son los convoys, van a repartir esas comidas, esas latas que tanto necesitaba ese pueblo. Aquí uno de los frentes que se va haciendo es el de Italia, en el que se acuerdan que desembarcó en Anzio, en todo lo del Monte Cassino, pero no fue suficiente. Va a desaparecer todo este concepto en la Guerra Fría, esa participación de estos pueblos que hicieron esos frentes, porque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que atribuyeron o qué es lo que dieron para atrancar en ese momento pues a los nazis que se estaban viniendo. Y es cuando empieza a planear, recordarán todo ese desembarco que fue en Normandía para sacar a los alemanes, pues porque estaban en todos lados, se habían tomado toda Europa y los tenían que sacar forzosamente a todos, porque en la guerra se habían metido desde la guerra de los relámpagos, que aquí se fueron metiendo y que fueron haciendo que se redujeran todos esos ejércitos, porque los tenían que sacar a todos los alemanes. Y aquí va a empezarse a hacer, después de que se liberó todo el Báltico, en el que vamos a ir viendo cómo se fue después de la liberación de Leningrado. Van hacia esos pueblos, que es el Báltico, donde está Letonia, Lituania y Estonia, y que van a hacer, recordarán que antiguamente cuando estaba Lenin había recuperado Letonia, Lituania y Estonia, pero cuando va a hacer la entrada en el tren, recordarán cuando va a ser la guerra del bolchevique, va a entregar nuevamente a estos pueblos bálticos en el Tratado de Brest-Litov, en el que Lenin había pues devuelto a estos pueblos. Aquí vamos a irnos dando cuenta que va a ir ocurriendo que Letonia, Lituania y Estonia eran originalmente pues se habían anexado, en una forma se habían anexado antes de que habían quedado independientes. Recordarán cuando Alemania en la Primera Guerra Mundial pierde, recordan que se los habían dado, cuando pasa Lenin, lo vuelven a recuperar, pero entonces ellos ya quedan independientes porque ya no son ni de Alemania ni son de Rusia y quedan en una forma de independiente, en la que aquí vamos a ir viendo cómo los alemanes pues pierden la Primera Guerra Mundial y automáticamente ellos quedan pues independientes ya esa región. Y aquí donde en el pacto germano soviético, donde hay que entregar nuevamente a Hitler, dejan a Stalin que firme un pacto en el que Hitler le promete que no va a entrar a Rusia, pero lo traiciona. Recordarán que eso ocurrió también con Alexander en Rusia, el zar Alexander, cuando entró Napoleón. También firmaron un pacto y tampoco se cumplió. Pues es parecido. Hitler firma un pacto con Stalin y tampoco lo cumple. Ahí es donde él se queda pues anonadado, porque no lo podía creer cuando le decían que las tropas ya venían cercas. Y entonces aquí va otra vez a tener esa interacción de Lituania, Letonia y Estonia. Toda esta situación en la que se va reflejando cómo un pueblo va a ir resistiendo toda esa situación tan difícil que va a tener más adelante, se siguen metiendo y llegan a Finlandia.
Finlandia, que va a pelear primero con la Unión Soviética, pero que ahora, que había sido antes de toda esa invasión con los nazis. Aquí Finlandia al fin pues se va a rendir y va a quedar Escandinavia va a quedar en una forma neutral. Esta forma neutral en la Guerra Fría se va haciendo más evidente y la Unión Soviética ya se queda al margen de esta situación, pero de todas maneras pues los está vigilando. ¿Qué pasa en ese momento con Letonia, Lituania y Estonia? Que van a quedar otra vez absorbidas por la Unión Soviética y que vuelven después de la batalla de Kursk, en la que habíamos visto todo lo de la sangre derramada, aquí en Leningrado, en lo que va a hacerse ese pacto con los soviéticos y los nazis. Allí es donde se va a marcar y van a seguir los dominios sobre todas estas regiones bálticas que son Letonia, Lituania y Estonia, y que con motivos de que habían adquirido tanto odio, tanta rabia, tantos resentimientos hacia ellos, porque en un momento dado pues la desintegran porque aquí van a estar pues muy resentidos de que cada rato a su nación la tienen invadida. ¿Por qué le pasa esto? Porque ya vimos que a través de la historia hay pueblos, hay naciones que tienen enfermedad geográfica. ¿Qué significa eso? Que están al lado de situaciones de potencias, ¿sí? Y que le pasa a muchos ciudades que pasa esa situación. Pues Polonia tiene esa enfermedad, tiene la enfermedad geográfica que la agreden todos, porque todo esto van quedando todos esos hilos tan delgados y no les gusta pues a ellos en qué manera fueron repartidos, cómo se repartió después de que sigue todo lo de Polonia y toda esa acción que tuvieron Austria, Rusia y Prusia, que se lo repartieron y desaparece realmente como un Estado nacional. Todo desde la Primera Guerra Mundial, donde tanto Stalin como Hitler se van repartiendo y van haciendo la situación de Polonia, en la cual pues es invadida por los alemanes, y en la que ese es uno de los pues motivos de donde se va a detonar la Segunda Guerra Mundial. Todo esto que va haciendo y que va marcando situaciones en las que, pues, fíjense, cuando una nación tiene este problema que continuamente se la reparten, la dividen, la invaden, es terrible para la población, terrible para su psicología, pero también las muertes que se van a originar en toda esta situación, y que ya después del 44 hay una insurrección y los soviéticos no van a apoyar a Polonia, y que aquí pues van a ser aniquilados por los alemanes, en la que pues los polacos no le van a perdonar que pues los dejó morir solos la Unión Soviética y no los apoyaron en la última parte. Ellos lucharon pues como pudieron, pero aquí como que no estaba pues muy equilibrada la situación, porque ellos únicamente tenían caballos y los otros venían con tanques. Hitler no va a perdonar a Polonia ni a Varsovia, porque había habido una surreccionado en la que ellos, pues va a quedar ese rencor de Hitler hacia Polonia y hacia Varsovia, en la que la va a bombardear, la va a dinamitar, la va a totalmente pulverizar. Dicen que en la película de El pianista se va viendo cómo va marcando van quemando casa por casa, van marcando, destruyendo, la pulverizan, no queda absolutamente nada. Aquí nosotros vamos a comentar en un video
pues más adelante, en el que vamos a ir viendo esta película del pianista, que muchos de ustedes ya lo vieron porque es ganadora de muchos premios, y en la que se cuenta el problema real de cómo se destruyó Varsovia. Pero fíjense en que este pueblo ruso siempre tiene esa característica. Esta es la música de la banda sonora de la película, bellísima. Es una de las escenas más impresionantes cuando toda esta banda musical va transcurriendo a través de esta película, y que les quise poner un pedacito para que vean el sentimiento que tiene todo este pueblo, y que van a quedar pulverizados, no va a quedar nada, va a quedar un ancla con una petona como un símbolo de un niño vestido de militar salvando Varsovia. Fíjense nada más cómo se va quedando, no va a quedar nada. Y más adelante, cuando ya venga la era soviética, van a empezar a la reconstrucción de Polonia y de Varsovia, y van a empezar a preguntarle a la gente cómo era su casa, cómo estaba construida, si habían puertas, si habían ventanas al frente, si era de un piso, si era de 2 pisos, cómo era. Y entonces los van a poner a dibujar a todos cómo eran sus casas. Y así, en esa misma forma, se van a ir construyendo cada casa, según la memoria de toda esta gente. Y la que no sabía pintar, los enseñan a pintar para que se pueda construir según la memoria de todo el pueblo de Varsovia. Ya esta reconstrucción va a empezar desde 1948 hasta 1980. Fíjense cuánto tiempo se llevó toda esta reconstrucción, y todo va a estar basado en la memoria de la gente en la que había quedado, porque también pues se murieron muchas personas. Cuando nosotros vemos, contamos un capítulo de lo que es las guerras, y vemos todo ese nacionalismo de la gente, cuando vemos cómo esas convocatorias en todas las historias, porque lo vimos en Inglaterra cuando Churchill motiva a la gente para que todos hagan algo, para que le decía: ¿usted qué está haciendo por la guerra? ¿Sí? Póngase a sembrar, póngase a generar comida. O sea, todos tenían que estar haciendo algo. Pues aquí lo volvemos a ver en Rusia. Lo vemos como toda esta gente, a través de la música, de la literatura, de la escultura, de toda esta situación, van formando. Y ahora, una de las grandes cosas, lo que pasa en Varsovia, vuelven a edificar, a reconstruir su ciudad a base de la memoria de cada quien, cómo tenía su casa. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos quedamos hasta este punto en la que vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cuál es la valía del ser humano. Pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.